Todo comienza cuando el protagonista descarga una aplicación llamada Midnight, que es una aplicación para tener una novia online. A lo mejor se sentía solo, o simplemente se aburría con su vida, o quién sabe, tal vez quería arrancarse las orejas, porque madre mía el doblaje. Y aquí ya tengo una de mis primeras quejas. Al principio del juego te dejan elegir el doblaje que desees. Normalmente este juego se jugaría en japonés, porque es un estilo anime y por lo general estos tipos de juegos se suele jugar con ese doblaje. Pero la verdad es que me daba muchísima pereza que cada vez que girase la cámara o no estuviese prestando atención no me enterase de absolutamente nada. Así que, por esa razón, lo puse en español de España y ya veréis que este apartado tiene tela. Como primera cosa positiva del juego, tengo que decir que para ser un indie está doblado en muchísimos idiomas. De hecho, muchos de esos doblajes están hechos por fans del título que voluntariamente le dieron voz, lo cual me parece un muy buen añadido. Los creadores del juego escucharon a su comunidad y los fans hicieron un trabajo increíble. Pero al menos en la versión de España tengo que dar mis especiales felicitaciones, porque creo que es una de las pocas veces que me ha dado vergüenza jugar a un juego estando a solas oscuras en mi habitación. Y no sé hasta qué punto eso es un halago. Toma castaña pilonga. Toma castaña pilonga. La madre Nada que la te parió. pilla. Me ruge la tripita. Estoy tan hambrienta. ¡Yay! ¡Lo has conseguido! Es que me está dando, tío. Has sido de gran ayuda. Ole, George Kunz. Eres de gran ayuda, en serio. Pero es que, de verdad, la dobladora, con ese tono que ya tiene de por sí en su timbre de voz tan agudo, más que se nota que fuerza para que suene la voz dulce, hay ratos que quiero arrancarme los tímpanos. Pero se nota que en este aspecto del doblaje está hecho completamente a posta. Y una vez te acostumbras, hasta te puede llegar a dar gracia. Bueno, gracia durante todo el juego, menos cuando te encuentras con Cappy, este monstruo del Averno. Puede que sea por mi personalidad o por alguna razón que desconozco, pero eso de ver a personas adultas hablando como si fueran bebés en ocasiones me da ganas de meterles una hostia. Verás como así dejan de hacerse los bebés. De hecho, tengo unos amigos que son pareja, los cuales no voy a decir sus nombres por razones obvias, que cuando hablan entre ellos, por alguna razón, les da una embolia cerebral y comienzan a hablar como bebés delante mía, haciéndose mimos entre ellos, enfadándose como niños, llegando incluso a hacer pucheros como si fueran críos pequeños. Mira, te voy a ser sincero, quiero monetizar el vídeo, así que me voy a guardar mi opinión para mis adentros. Pero si tú eres una de esas personas que hace eso, te animo a que te desuscribas y pongas un comentario diciendo yo lo hago, para que todos podamos hacerte bullying y reírnos de ti. Lo gracioso de todo esto es que, como tampoco soy una persona muy social y no tengo muchos amigos, como se puede notar, seguramente estos amigos sepan automáticamente que estoy hablando de ellos, y la siguiente vez que los vea va a ser súper incómodo. Pero bueno, espero que no se autoperciban. Por si los casos, un saludito a Coco y Carmen. Espero que esté gustando el vídeo. Mire que el tono de voz de Mita ya es... cuidado, pero el timbre de voz de Cappy, eso ya es insoportable. Pero con esa cara que tienes, no sé si te estás riendo de mí. Quise desaparecer de la vergüenza ajena que me estaba dando jugar este juego. Tengo que decir que como parte positiva, en la zona en que te encuentras con Cappy, puedes pegarle con un martillo en la cabeza, y se siente bastante bien, a decir verdad. Pero bueno, me adelanté un poco, pero tenía que recalcar aquí porque el doblaje es una de las gracias del juego. Aunque al principio da bastante cringe, al final regala momentos bastante graciosos, a decir verdad. Pero bueno, vamos a lo que iba. En el juego el protagonista interactúa con Mita, una encantadora chica virtual. Después de 37 días de juego, Mita le pide al protagonista encontrarse en persona. Al mirar hacia arriba desde su teléfono, el protagonista se encuentra transportado en el mundo del juego. Y aquí hay algo que no puedo evitar pensar mientras jugaba, y esa es la forma en la que nos encontramos a Mita. No puedo evitar pensar que era como un Pou, pero versión chica anime. Tienes que darle de comer, comprarle cosas para que se sienta feliz y demás. Y sé sincero, imagina que tu Pou quiere verte en persona. No sé, es que es un poco extraño. O sea, de verdad, ¿quién quiere ver a su Pou? O sea, en persona, nadie. Pero claro, como es una chica anime con rasgos atractivos, entonces sí, ahí me apunto, ¿no? Claro está. Este punto de vista estuvo en mi cabeza los primeros 15 minutos de partida, pensando que Mita era mi Pou y quería jugar conmigo a la Play. Esto posiblemente si tienes más de 13 años no te dé gracia, pero a mí me resultó bastante gracioso. Esto realmente no aporta absolutamente nada en la reseña, pero me apetecía mucho compartir mi perspectiva para que reflexionéis sobre ella. Mientras pasan el tiempo juntos, el protagonista escucha ruidos provenientes del armario cercano. Si el jugador decide investigar, Mita revela su verdadera naturaleza y nos muestra que está como una cabra, puesto que rechazarla ha sido una ofensa que no puede perdonar.
perdonar. Con la ayuda de otra versión de Mita, el protagonista encuentra una llave que lo lleva a un sótano, donde conoce a Kain Mita, una versión buena gente de Mita que le entrega un anillo para ayudarlo en su viaje. Kain Mita explica que la Mita original es en realidad la Mita pirada, una versión rechazada que ha atrapado a otros jugadores masculinos en el juego, convirtiéndolos en cartuchos para no estar sola. El protagonista se embarca en una misión para reiniciar a la Mita pirada y escapar al mundo real, enfrentándose a diversas versiones de Mita en el proceso. Y eso sería básicamente el contexto del juego. Por lo general, en este punto me gusta hablar sobre las mecánicas del juego, pero a este juego le sucede algo extraño, puesto que realmente a lo que mecánica se refiere no tiene mucho. Simplemente te mueves con WASD, puedes correr pero solo a veces y mover la cámara. De hecho, cuando empiezas el juego te da la opción de hacer el tutorial, y creo que es el tutorial más absurdo que he jugado en toda mi vida. Literalmente, el tutorial consiste en moverte usando las teclas y girar la cámara. Y ya, no tiene más. Aún así el juego se las apaña para que jugablemente no sea aburrido, ni mucho menos. Aquí de hecho está uno de sus grandes puntos positivos. Hay terror psicológico, persecuciones por pasillos, puzzles, un minijuego que me recuerda al juego de las sillas, tiros al plato, un minijuego muy parecido a la demo de PT, maniquís que solo se mueven cuando los ves. Hasta hay un momento en la historia que nos metemos en un juego 2D. Todo esto que os cuento, más un largo etcétera. Pero aquí he mencionado lo más relevante. Es en este apartado mecánico donde tengo que decir que tiene sus cosas positivas tanto como sus cosas negativas. En el apartado positivo tengo que decir que desde que empiezas hasta que acabas te lo pasas bastante bien, puesto que el juego cambia por completo prácticamente cada 15 minutos. Eso lo convierte en una experiencia que se siente ligera y fácil de jugar. La parte negativa es que el juego en este aspecto no tiene personalidad. Si te fijas, el juego realmente es un conjunto de minijuegos sin mucha correlación entre ellos. La única correlación que hay es que simplemente en todas sale Mita, pero nada más allá de eso. Un juego que, en mi opinión, lo hace mucho mejor es Catherine. Es un juego donde se explica una historia con un problema amoroso y por las noches el protagonista despierta en una especie de infierno donde tiene que ir subiendo mediante bloques para llegar a la cima si quiere salvarse. Si te fijas, con Catherine es fácil de definir de qué trata el gameplay y el juego en sí, pero con Midside sucede que, como quiere ser de todo, termina siendo de nada. No es una novela gráfica, no es un juego de terror enteramente, no es un shooter, simplemente posee todo lo anterior pero sin ninguna faceta que destaque por encima. Siento que Midside lo que más le pesa es que es un juego que no termina de definir lo que es. Es un conjunto de muchas cosas que funcionan a la vez. Es como si coges una pizza, le echas kebab, macarrones y lasaña y lo metes todo a un horno. Malo no va a estar, hombre, claro que no. Pero ¿a que no sabrías decirme qué es exactamente? Pues creo que ese es el problema que se encuentra con Midside. Simplemente no tiene ningún rasgo dentro de su gameplay que lo haga destacar sobre sus otras propuestas. Me paro a explicar esto con detenimiento porque ya me veo al Illuminati de turno diciendo que yo supuestamente odio Midside y me va a contar una película increíble donde yo soy el malo, él es un basado y mi opinión es basura. Me gustaría profundizar más en este punto, pero por ahora prefiero ahorrarme mi opinión del juego para un poquito más adelante, porque antes me gustaría hablar un poco sobre su historia. Después de que Kain Mita le entrega el anillo al protagonista, le explica el plan de detener a Mita pirada. Deben viajar a la versión más antigua del juego, donde existe una consola de mandos capaz de reiniciar la mente de Mita y devolverla a la normalidad. Para esta tarea, Kain Mita y el protagonista deciden reunirse con Cappy, otra versión de Mita que podría ayudarles. Sin embargo, cuando llegan descubren que Mita pirada ya ha estado allí y ha eliminado a Cappy. En este mundo, las Mitas no pueden llegar a morir del todo, pero si las matas, entre muchas comillas, pierden completamente sus recuerdos. Eso significa que Cappy ha perdido todo lo que sabía y ya no puede ayudarles. Ante este giro, el protagonista se ve obligado a usar el anillo para viajar entre distintas versiones del juego, con la esperanza de alcanzar aquella primera versión en la que se encuentra la consola de reinicio. En el camino se encuentra con múltiples y extrañas versiones de Mita, cada una con su propio estilo y comportamiento. Cappy, Mila, Mita con las piernas largas, Mita fantasma, Mita con el pelo corto y una especie de Mita niña deforme, honestamente no sé ni qué es esto, entre otras muchas. Entre todas ellas, la que más destaca, al menos en mi opinión, es Mitáfono, una versión de Mita que literalmente es un trenecito parlante. No sé por qué, pero el simple hecho de que exista una Mita versión trenecito me hizo muchísima gracia. Seguramente si tienes algo de madurez mental no te dé gracia, pero bueno, ya me conocéis. Finalmente el protagonista llega a la versión más antigua del juego, justo a tiempo para intentar reiniciar a la Mita pirada, pero justo cuando está a punto de lograrlo, la Mita pirada aparece de nuevo y asesina a Kain Mita. Después nos damos cuenta de que el protagonista es en realidad un cartucho, lo que significa que en todo momento estábamos bajo el control de Mita y nada de lo que ha ocurrido ha servido de nada. Y así termina el juego. Con la historia tengo algunas cosas que comentar que no me gustaron. La historia es interesante y bastante entretenida, pero al menos para mis gustos me parece demasiado simple. Eso no quiere decir que necesariamente esté mal, porque para gustos, colores. Lo que sí que me parece más un crimen es el final del juego. El final me pareció, honestamente, muy malo.
pero al nivel de Oliver y Benji, donde el protagonista al final se entera de que todo es un sueño y realmente no tiene piernas. Con Midnight me dejó un poco así. Siento que la historia termina de forma muy repentina y que deja un mal sabor de boca, a decir verdad. En el principio del juego, cuando el protagonista escucha ruidos raros desde el armario, es en este momento donde nos deja elegir entre dos opciones. Puedes abrir el armario, lo cual comienza el juego, o puedes no abrirlo y quedarte con Mita. La segunda opción es imposible de elegir a no ser que hagas unas cosas y además te pases el juego una vez. Yo en un momento pensé que en la primera partida se desbloqueaba el final malo, donde simplemente no sirve para nada toda la aventura, pero con la opción de quedarte con Mita se desbloquea el final bueno, donde vencemos a Mita pirada, conseguimos que cambie o algo por el estilo y logramos finalmente salvarnos. Pero la realidad es simplemente decepcionante. Si decides quedarte con Mita, te conviertes en un Funko Pop y terminas en ese mismo instante. La verdad que ambos finales son decepcionantes a más no poder, más teniendo en cuenta que durante toda la obra el juego nos sorprende constantemente. El final, sin ninguna duda, es la peor parte, pero con diferencia. Tampoco pedía que si elegía quedarme con Mita se desbloqueara una historia completamente nueva con cosas muy distintas. Entiendo que es un juego indie y que hacer eso a lo mejor está fuera del presupuesto de los creadores, pero con el simple hecho de que me dejasen volver a pasarme el juego cambiando un poco la historia y que en la segunda ocasión, si lo haces todo bien, nos permite desbloquear un final bueno, simplemente con eso me habría quedado contento. De hecho, al final del juego nos topamos con esta muñeca barra maniquí que no sé cuál es su propósito o quién es dentro del mundo de Midnight, pero el juego decide dejarnos con la duda y no profundizar más en el tema. Habría molado que, con la ruta del final bueno, nos enfrentásemos de alguna forma a esta muñeca barra maniquí y que el juego nos diera más información de qué es o por qué nos ataca en un momento de la historia. Todo este punto me da mucho coraje, porque el juego, en términos generales, es muy bueno. Es lo que todo indie debería aspirar a ser, un juego corto y simple pero con sustancia, que exponga una idea interesante y la desarrolle mediante su narrativa, dejándonos buenos momentos por el camino. Una cosa que yo pienso que fue un gran atractivo del juego y clave de su éxito en ventas fue que usa una temática muy original, las yanderes. Tú no eres un otaku adicto a ver niñas de 7000 años tirando kamehamehas o no estás muy metido dentro del mundo de internet, puede ser que este concepto te resulte confuso. Una yandere es una persona que por lo general suele ser una chica con estética de animación japonesa, que aparenta ser dulce y encantadora, pero que en realidad es extremadamente posesiva, celosa y puede volverse violenta para proteger o mantener su interés amoroso. Hubo una época por allá del lejano 2015 donde básicamente este concepto se volvió una fiebre dentro de internet, gracias a un juego llamado Yandere Simulator. Este juego empezó a ser jugado por todos los youtubers en masa, haciendo que cada vez fuese más sonado. Tristemente, Yandere Simulator terminó siendo simplemente una promesa desde hace más de 10 años, donde se quedó en un juego donde lo más relevante es mirar debajo de las faldas de tus compañeras de clase, ya que el creador digamos que no goza de la mejor salud mental, y de hecho tiene fama de ser raro. Cuando Midnight se me hizo inevitable pensar en Yandere Simulator, puesto que Midnight es todo lo que Yandere nunca fue. Es una obra terminada, con algo de sentido y es divertida. Tiene sus errores, claro está, y hay puntos que, dependiendo de tus gustos, puede que no termine de convencerte. Pero al menos Midnight sí que pudo encontrar un rumbo y conseguir un juego sobre yanderes que fuese realmente un buen juego. ¡Y ey, párate un momento que aún no se ha acabado el vídeo! Porque tengo que informaros que estoy haciendo un sorteo con todos mis suscriptores de una Mita. Sí, una Mita. Pero esta Mita solo te puede llegar a tu casa si te suscribes y les das like. Si no, no te llega a tu casa. Así que ya sabes. Y bueno, y esto es todo lo que tenía que comentar. Espero que te haya gustado, dale like, suscríbete y coméntame algo bonito. Yo me llamo Balsas y nos vemos en el próximo vídeo.